Ya cualquier duda o pregunta, ¿o hay alguna pregunta antes de iniciar? ¿No? No, profe. Ah, ok. Bueno, estaba checando la lista y nada más se han conectado 28, 26 a 27 alumnos. Hoy son 26 y en la lista tengo 39 alumnos inscritos. No sé los demás qué esté pasando. Espero que pues estén bien y se conecten y se pongan al corriente con los temas que estamos viendo. Entonces vamos a continuar con el tema de clasificación de los materiales. Nos estamos enfocando a materiales ferrosos y no ferrosos o materiales y las aleaciones que surgen de ellos. En este caso, pues ayer tuvieron una duda respecto a por qué razón templaban las piezas después de ser soldadas. Ya les expliqué cuál fue el motivo y vamos a tomar la parte de la clasificación. En realidad, la clasificación surge especialmente de los aceros y materiales puros a través de las normas de los organismos de la ASME, perdón, de la SAI y de la AISI. Entonces, vamos a continuar. Ya no voy a aceptar a más alumnos, ya son todos. En la siguiente diapositiva les había comentado que había elementos de aleación. Esto entiéndanlo como el mejoramiento de las propiedades, ya sean mecánicas, de dureza, de desgaste, de templabilidad, de corrosión. Estos cuatro elementos son los más importantes dentro de lo que son las aleaciones de materiales ferrosos. Entonces, lo que me gustaría es que entiendan que cuando nosotros vaciamos estos elementos en el alto horno que les había mostrado la clase anterior, en esta parte, surgía lo que era ya un acero. Aquí estamos purificando el hierro en el horno BOF. En el horno, en este horno le inyectamos oxígeno y estamos generando que las impurezas, que todo aquel material que tenga que no sea hierro, se le esté quitando. Entonces, aquí en este momento vamos a agregarle los elementos de aleación. Eh, Aquí es importante que recuerden que los organismos es la SAE y la AICE. Ya saben qué significa cada uno de ellos. Si nosotros en este momento le agregamos un 5% de los elementos de aleación que les mostré, significa que, bueno, están aquí conectados todavía gente. Ya por favor, ya después de las 8 o 10 ya no se conecten. Recuerden, lo estoy aceptando ya como última vez porque están interrumpiendo ya la clase. En caso de que se desconecten o por ahí mándenme un mensaje por el WhatsApp, si ya se conectaron temprano, porque también les puede fallar la red, pero ya después de las 8, 10 o de 10 minutos después de la hora, ya. Miren, entonces están conectando. Bueno, cuando le agregamos un 5% en peso, en este momento, cuando ya el hierro es purificado, van a surgir los elementos de aleación o de baja aleación, elementos o materiales de baja aleación. ¿Qué diferencia hay entre los elementos de baja aleación y los aceros inoxidables?
Principalmente, pues mejoramos todas aquellas propiedades que mencionan cada elemento de aleación, como es el desgaste, corrosión, alta resistencia y dureza, y lo importante es también la tenacidad. ¿A qué me refiero en 5%? Pues vamos a hacer una mezcla de molibdeno, de níquel, cromo, y vamos a pesarlo y en un 5% lo vamos a agregar al hierro. De la cantidad total que tengamos de hierro va a ser el 5% y vamos a generar los aceros. Entonces, la segunda clasificación o la primera clasificación que surge dentro de la normativa o de las normas de los organismos, la SAE y de la ICI, son los aceros al carbono. Y aquí les voy a hacer un diagrama de flujo para irles explicando en qué consiste. La primera clasificación, voy a abrir Paint para que ustedes me vayan entendiendo, nada más que ir escribiendo. Entonces, como les mencioné, la SAE y la ICI son los que van a clasificar a las aleaciones ferrosas y no ferrosas. Y me voy a anotar qué organismos. La SAE se escribe en mayúsculas y ICI. Estos dos organismos son los que van a clasificar a los aceros de la siguiente manera. La primera clasificación, cuando le agregamos carbono, le vamos a agregar carbono al horno BOF y vamos a obtener la primera clasificación, que son los aceros de bajo carbono. Estos aceros de bajo carbono principalmente contienen un porcentaje de carbono de menor 2 o al 0.1%. Significa que si ustedes encuentran un acero con menor del 0.20% de carbono, va a ser un acero de bajo carbono. Y estos aceros de bajo carbono, la nomenclatura que hay, la ICI le colocan es la siguiente. Por ejemplo, ustedes van a encontrar un acero 10-10, un acero 10-18, un acero 10-19. De esa manera van a ir identificando los aceros de bajo carbono. ¿Por qué lo escribe así la ICI? La ICI dice que el primer número, los primeros números, el 10 corresponde a que es un acero al carbono y los últimos dígitos corresponden al porcentaje de carbono. Esto significa que un acero 10-18 contiene el 0.18% de carbono. 0.18% de carbono. Permítanme. 0.18%, 0.18% de carbono. Esto significa los últimos dos dígitos del acero 10-18. Estos .18, entonces el acero 10-10 va a tener un porcentaje de carbono de 0.10%. ¿Y por qué es necesario saberlo? Porque ustedes recuerden que los aceros al carbono se basan o podemos utilizar el diagrama hierro-carbono, o es el diagrama de fase, para ver el comportamiento de este tipo de acero.
Y ustedes se preguntarán, ¿y este acero, pues, en qué se aplica o dónde lo vemos? Todos los aceros de bajo carbono se usan para, para piezas básicas, donde no se requiere tanto esfuerzo, donde no se requiere tenacidad, no se requiere dureza, porque recuerden que el porcentaje de carbono es lo que genera que el material se endurezca. Ejemplo, yo les he dicho que para poder mejorar las propiedades, ayer preguntaron el concepto llamado templabilidad. Si el acero tiene muy poquito porcentaje de carbono, aunque ustedes lo calienten con un soplete o le den, o lo que ustedes dijeron, lo van a templar, no le va a pasar nada, porque la composición química no es la adecuada, el porcentaje de carbono no es lo necesario, y si la estructura cristalina también es amorfa, no es una estructura conocida, si es una estructura deforme, también no se va a mejorar las propiedades mecánicas, aunque ustedes lo enfríen y lo calienten en un horno a 1600 grados y lo enfríen con nitrógeno, no le va a pasar nada. Se han dado cuenta que hay material o acero de baja calidad, por ejemplo, para fabricar cuchillos, hay cuchillos que se les quita el filo al cortar un solo objeto. ¿Por qué razón? Porque es tan blando. Si esa persona lo quiere templar ese metal para endurecerlo, no va a poder porque la composición química no es la adecuada. Entonces, para que pueda haber un cambio en propiedades, la estructura, la composición química deben de ser adecuadas. Entonces, todos los aceros de bajo carbono, la aplicación de ellos es principalmente en láminas, lo que son láminas, lo que es varilla, alambrón, alambre, perfiles, y entre todos aquellos materiales que ustedes los pueden moldear, manipular, doblar fácilmente. Por ejemplo, una lámina se dobla fácilmente, una varilla para construcción la doblan fácilmente. Entonces, la varilla para construcción caen dentro de los aceros 10-18. Entonces, todos aquellos materiales blandos que no tienen alta dureza y que son fáciles de doblar, de deformar, se les llama aceros de bajo carbono. Otra clasificación, de acuerdo a la SAE y a la AISI, son los aceros de alto, de medio carbono. Aceros de medio carbono. Y los aceros de medio carbono, pues se encuentran entre 0.2 a 0.5% de carbono. A estos aceros, los que usan los torneros que se dedican a la fabricación de piezas mecánicas, ellos usan de cajón, el acero 1045 o el acero 1040. Entonces, ellos utilizan el acero 1045 o 1040. Esos aceros se encuentran dentro del rango de los aceros de medio carbono. Aquí me faltó, perdón, me faltó una letra. Voy a borrar esto y lo voy a dejar la pura C. El acero de medio carbono se encuentra entre punto 2 y punto 5 y la nomenclatura de acuerdo a la SAI y la AISI van a ser 10.40, 10.45, 10.40. Ustedes saben que los últimos dos dígitos corresponden a el porcentaje de carbono. Significa que el acero 1045 tiene 0.45 de carbono y el acero 1040 tiene 0.40. Estos aceros de medio carbono son usados ya para la fabricación de piezas mecánicas que van a estar expuestas a esfuerzos. A esfuerzos mecánicos. Recuerden que un esfuerzo mecánico es cuando la pieza va a estar expuesta a flexión, va a estar expuesta a torsión, va a estar expuesta a tensión, va a estar expuesta
va a estar expuesta a compresión. Este tipo de propiedades son lo que ocasiona que, o este tipo de, más bien, el porcentaje de carbono es lo que provoca que tenga estas propiedades. Entonces, si estos son para la fabricación de piezas mecánicas, en donde están expuestas a esfuerzos, pues podemos fabricar lo que son tornillos, ejes de transmisión, manivelas, bielas, cojinetes, y todo aquel elemento mecánico que está expuesto a cargas, a fuerzas. Entonces, estos aceros de medio carbono son los que usan los torneros. Si nos vamos a la siguiente clasificación, que son los aceros de alto carbono, que se encuentran con un porcentaje de carbono arriba del 0.5% de carbono, significa que si ya tiene más carbono, recuerden que este carbono se está incrustando en la estructura cristalina de este material, le estamos incrustando en los intersticios. Recuerden que es una aleación intersticial. Estamos agregando en los huecos que quedaron de los átomos, como le expliqué en la clase pasada. Este porcentaje de carbono del 0.5% lo que va a provocar en los aceros de alto carbono es que estos aceros sean más duros, que tengan mucha dureza. Y este tipo de aceros son usados, es arriba del 0.5, son usados donde se requiere que soporten desgaste. De los muelles, por ejemplo, son tipos de aceros que usamos para la aplicación en donde se requiere que soporten altas fricciones. Si aquí les puedo dar un ejemplo de este tipo de aceros, pues se encuentran los aceros 1060, 1050 y entre muchos otros tipos de aceros que existen dentro de este ramo. Significa, lo último, significa que tienen el porcentaje de carbono. Por ejemplo, el 1060 tiene 0.60 y el acero 1050 tiene 0.50. Entonces, esta es la clasificación que hace la SAE y la AISI de los aceros de bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Pero debido a que tienen propiedades mecánicas adecuadas, pero hay en ocasiones que nosotros requerimos más propiedades, requerimos mejores propiedades que las que muestran estos tipos de acero. Entonces, estos aceros que les estoy mostrando, de estos de aquí, de todos estos, surgen otros aceros, surgen los aceros de baja aleación, que es lo que les decía el día de ayer. Surgen los aceros de baja aleación. Y estos aceros de baja aleación, aleación ya contienen un 5% de elementos de aleación. Significa que ya le estamos agregando un 5% en peso de elementos de aleación. Le estamos agregando los elementos llamados níquel, cromo, manganeso, vanadio, que van a hacer que principalmente estos elementos de aleación, lo voy a poner como elementos de aleación nada más, los elementos, un 5% en elementos de aleación. Ustedes ya saben los elementos de aleación cuáles son, ya les platiqué la clase anterior, elementos de aleación, estos elementos de aleación, ¿qué van a provocar en el material? Pues ya les había mencionado que va a ayudar a que soporten más fácil la corrosión, van a aumentar la dureza, van a aumentar la tenacidad, van a aumentar las propiedades mecánicas. Si los aceros de carbono soportaban 20 newtons,
estos van a soportar 30 newtons, van a ser superior a los aceros al carbono. Estos los elementos de aleación van a ayudar a mejorar la soldabilidad, lo que les decía la vez pasada, que los aceros de alto carbono tienden a fracturarse, a fundirse, si son soldados, o sea, son difíciles de soldar. Entonces surgen los aceros de baja aleación, que sirven para lo mismo que los aceros al carbono, pero con mejores propiedades. Esto lo clasifica la IC y la SAE, pero de aquí, pues la gente todavía, o las personas, o todos los individuos, quieren seguir sabiendo, o quieren, ¿cómo se llama?, ir mejorando, o se va mejorando los materiales, por lo cual surgen otro tipo de materiales. De los aceros de baja aleación, vieron que era necesario que estos aceros soportaran la corrosión. Y para eso surgen los famosos aceros inoxidables. Aceros inoxidables. Los aceros inoxidables, como su nombre lo dice, no se oxidan fácilmente, porque pues nada es perfecto en la vida, todo por servir se acaba. Entonces, inoxidables, estos aceros inoxidables surgen después, perdón, aquí me equivoqué, estos aceros inoxidables surgen después de los aceros de baja aleación. ¿Qué prevalece en este tipo de aceros? Lo que prevalece es el cromo en algunos, el cromo, y el níquel, Estos dos elementos aparecen en estos aceros inoxidables, no en todos. Estos aceros inoxidables los vamos a clasificar, o se subclasifican en otros aceros. Nosotros lo conocemos como aceros inoxidables, pero como les había comentado al iniciar el curso, los aceros inoxidables, así como hay colores, también así existen materiales. En este caso existen los aceros inoxidables ferríticos, existen los aceros inoxidables martensíticos, existen los aceros inoxidables austeníticos, y existen los materiales austeníticos, existen los materiales dúplex, existen los materiales endurecidos por precipitado, ¿Preguntas? Yo, profe. Yo también. ¿Qué pasa cuando, por decir, va a soldar usted dos objetos? Y un ejemplo como en la imagen de ayer, que lo solda una cierta parte de soldadura y luego al pulirlos, ¿qué les pasa? Al pulirlos, bueno, aquí hay dos cosas. Cuando el pulido lo hacen con la finalidad de quitarle el borde de la soldadura, y es una manera de darle mantenimiento a lo que son las maquinarias. Por ejemplo, hay una prueba que se llama ultrasonido. El ultrasonido, podemos detectar huecos o porosidades que haya dejado la soldadura en el interior. Imagínense que ustedes hicieron un cordón de soldadura y en el interior en ocasiones quedan huecos,
y mediante una técnica llamada ultrasonido podemos visualizar cierto espesor de la muestra y ver que no haya huecos, y si hay huecos hay que desbastar para poder rellenar ese hueco que dejó la soldadura. Y si es una fisura superficial, se aplica una técnica de líquidos penetrantes. Entonces, yo les he hablado que si internamente nuestro material tiene una estructura cristalina y tiene microestructura en la superficie a nivel micro, más arriba del nivel atómico, vamos a entender que nuestra pieza, por ejemplo, voy a dibujar aquí un esquema para que me vayan entendiendo. Imaginemos que esta es una pieza cuadrada. Nosotros con el microscopio vamos a observar la superficie, perdón, esta superficie, vamos a ver esta superficie, estamos viéndola con el microscopio, están incidiendo la luz del microscopio en la superficie. Y esta superficie, esta luz penetra por su longitud de onda, penetra un espesor muy pequeñito a nivel en micras. Se penetra unos cuantas micras. Estoy hablando de, ustedes con el ojo humano no lo pueden ver, pero la luz está penetrando cierto espesor que casi no existe, o sea, es casi nada. Con el microscopio observamos la pieza, en el microscopio lanza una imagen, porque vamos, les voy a explicar con esa pregunta que me están diciendo, lanza una imagen. En el microscopio visualizamos una imagen, vamos a hacerlo circular, como que vemos una imagen con el microscopio en el ocular vamos a ver una imagen, ahí estamos viendo la imagen. Y en esa imagen vamos a observar los límites, dentro de esta superficie se le llaman microconstituyentes. Esos microconstituyentes vamos a ver que están de esta manera. A esto se le llama frontera de grano. Tiene granos. Todos estos que ven como geometrías son granos. O sea, imaginemos este de color rojo que voy a pintar, o todos estos. Voy a dejar unos negros y unos rojos para que ustedes no vayan entendiendo. Voy a colocar esto, este negro y los demás blancos. Perdón. Si ustedes observan, nosotros vamos a ver granos de color rojo, perdón, granos de color negro y granos de color blanco. En teoría, en ciencia de materiales, los granos de color rojo pertenecen a un microconstituyente perlita, se le llama perlita. Al negro se le llama perlita. Y recuerden que en el diagrama que les expliqué, en el diagrama hierro-carbono, la perlita es un carburo de hierro. Y el grano de color blanco es la ferrita. La ferrita en realidad es hierro alfa. Si cuando ustedes lean estos microconstituyentes en la literatura de ciencia de materiales, van a entender que la ferrita es el microconstituyente de los aceros más blanda. La perlita es la que le sigue. Entonces, cuando ustedes están esmerilando la superficie de la pieza, si llegan a sobrepasar la temperatura crítica inferior, que es 723 grados del acero al carbono, según el diagrama hierro-carbono, recuerden el diagrama hierro-carbono, significa que la superficie va a quedar totalmente al rojo vivo, se va a hacer al rojo vivo. Tendríamos que asegurar que el esmeril superó esa temperatura de 723. Si la superó, imaginemos que la superó, o cuando están cortando la pieza con el disco con el disco de herreros, cortan el material, incluso hasta queman la pieza.
se supone que están quemando la cara de la parte donde están trozando esa pieza. Pues con el esmeril está pasando lo mismo. Hay un calentamiento, sobrepasamos la temperatura crítica inferior y esta microestructura se va a calentar. Se va a calentar, va a llegar arriba de la temperatura crítica inferior, que es aproximadamente 723 grados. Esta llegó a 723 grados debido al esmeril, 723 grados centígrados. Superó esa temperatura, pero al momento de enfriar, se va a enfriar al aire, o sea, porque está al aire, no le están echando ningún medio, el medio que de enfriamiento es el aire. Esta microestructura va a cambiar. Esta microestructura puede ser que se forme austenita o vainita, o en su defecto, si se enfría muy bruscamente, vamos a encontrar martensita. Imaginemos que se enfrió bruscamente y la martensita es como agujas, como que se distorsionó estos granos al enfriarse rápidamente, quedaron atrapados los granos, quedaron aplastados formando como agujas entrelazadas. Y esas agujas entrelazadas cambió la microestructura debido al esmeril que elevó la temperatura mayor a 723 y va a ocasionar que se forme martensita si se enfrió bruscamente. O si no se enfrió bruscamente, puede ser austenita o vainita. Significa que podemos obtener uno de estos tipos de microconstituyentes de una fase ferrítica, perlítica, se transformó a una fase de este tipo, martensita o austenita o vainita. Puede ser uno de estos tres microconstituyentes. Imaginemos que se formó martensita. Significa que debido al calentamiento por el esmeril, que fue mucho tiempo que lo mantuvieron desbastando y calentaron la pieza arriba de 723, o que cortaron con un corte de disco de metal, que también calientan la pieza arriba de 723, hay un cambio de fase provocando que las propiedades cambien debido a esto que te estoy diciendo, de que dentro de la microestructura hubo un cambio de fase. De ferrita, perlita, cambió a una martensita, o puede ser austenita, o puede ser vainita. Significa que el material se endureció porque se está provocando un parecido a un temple o parecido a un revenido. Puede ser un revenido o puede ser un temple. En este caso, si es al aire, es un revenido. Entonces, nosotros estamos generando austenita con parte de perlita. ¿Sí me voy a entender? ¿Ya se está provocando? ¿Qué ocasiona eso? Sí, profe. ¿Sí quedó claro o no se entendió? Sí, ya quedó claro, profe. ¿Sí? Sí. Y es lo que ustedes deben de aprender, o sea, es lo que ustedes, esta materia, tienen que saber hacer eso aquí en la escuela. Esa es la práctica que deben de hacer. Porque todos los fenómenos externos que provoquen que el material haya un cambio de fase, sus propiedades van a cambiar. Por eso los tratamientos térmicos después de fabricar una pieza es necesario hacerlo. No, también la deformación mecánica también ocasiona cambios en el tamaño de grano. Por ejemplo, imagínense que pasaran dos rodillos por esta pieza, dos rodillos. Estamos aplastando esta pieza, de un lado está saliendo más delgada y de un lado entra más gruesa y va a salir más delgada. La estamos aplastando para fabricar una lámina, se le llama laminado. ¿Qué está pasando internamente con los granos? Los estamos, ¿qué? Aplastando esos granos, se están alargando. Y significa que un grano alargado estamos generando
una concentración de tensiones internas en los granos, estamos forzando a ser aplastados, a que estén apretados esos granos. Eso va a provocar que también el material se endurezca por deformación mecánica. Cuando ustedes este material lo aplastan, el esfuerzo mecánico incrementa por esa deformación mecánica. Es como que a ustedes los están aplastando y ustedes se niegan a ser aplastados y se tratan de esforzar por no querer que los aplasten y hacen todas sus fuerzas para poderse levantar. Imagínense que ustedes están tirados en el suelo y llegan todos sus compañeros y se les enciman y ustedes no quieren ser aplastados y se esfuerzan por quererse levantar y su esfuerzo incrementa a lo máximo. Pero llega el momento en que ese esfuerzo ya no lo soportan el máximo y se vencen. Entonces el esfuerzo tiende a decaer y pueden hasta dañarlos, romper algún hueso y en el material también llega a fracturarse. Entonces la deformación mecánica también es un proceso en el cual puede incrementarse las propiedades. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron a su máximo esfuerzo para poder detener la carga de sus compañeros. Pero llega un momento en que dicen, no, pues ya no puedo y los vencen, los aplastan. Igual pasa en los metales. Si ustedes los aplastan por algún mecanismo, por alguna maquinaria, su esfuerzo incrementa, pero si ustedes lo siguen aplastando, llega un momento en que dicen, no, pues ya hasta aquí resisto y el esfuerzo vuelve a caer hasta fracturarse. A ese diagrama se le llama esfuerzo de formación, que lo vamos a ver en la segunda unidad. No sé si quedó claro a su pregunta. Sí, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Ok. Bueno, de tarea, lean aceros ferríticos, martensíticos, austeníticos, duples y endurecidos por precipitado. Lean, no van a entregar nada. Lean. ¿Claro? ¿Sí? Profe. Profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos, chicos, la siguiente clase, que es el día lunes. ¿Tengo con ustedes lunes o martes? Creo que es lunes. Nos vemos la siguiente clase. Como tarea quedan estos Profe, temas. ¿Mande? ¿cuáles serían las lecturas? De los aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, austeníticos, duples y endurecidos por el precipitado. Lean por qué se les llama ferríticos, en qué se aplican los aceros ferríticos, qué contienen, si contienen cromo y contienen níquel o nada más contienen cromo, por cuáles son los más económicos, porque de estos son los más, aquí en estos tipos de materiales, en eso que les estoy mostrando, los aceros inoxidables, hay algunos que se usan para la aeronáutica, para fabricar los aviones que van al espacio. Aquí entre estos están. Y ustedes pues lean un poquito para que se emocionen, para que digan, ¿a poco estos son los materiales que se usan para lo que es naves aeroespaciales? Entonces, o sea, están dentro de los aceros inoxidables. Y la tarea nada más es leer ¿en qué consisten los aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, austeníticos, dúplex y endurecidos por precipitado? Leer, más no me van a entregar nada, ¿eh? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno, chicos, pues los dejo. Ya nos vemos la siguiente clase y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y échenle muchas ganas.